¿Es posible conocer la esencia de la realidad? ¿Pueden nuestras mentes trascender las barreras de la percepción subjetiva para tocar las verdades fundamentales del universo? Edmund Husserl, un filósofo que revolucionó nuestra forma de pensar sobre la conciencia, creía que sí, pero de una manera que va más allá de nuestras percepciones comunes y desafía las fronteras del conocimiento tradicional. En este episodio de Explorando las mentes que moldearon el pensamiento, nos sumergimos en el mundo de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. Nacido en el siglo XIX, Husserl se aventuró más allá de las fronteras de la filosofía establecida para cuestionar lo que significa realmente conocer. Su trabajo no solo retó las ideas previas de pensadores como Platón, Aristóteles, Descartes y Kant, sino que también sentó las bases para debates contemporáneos sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad. Hoy, exploraremos las ideas centrales de Husserl, desentrañando cómo su enfoque de la fenomenología abre nuevas perspectivas sobre los límites del conocimiento humano y la búsqueda de verdades absolutas. Desde su teoría de la intencionalidad hasta su crítica a la ciencia moderna, nos adentraremos en una mente que buscó comprender no solo lo que conocemos, sino cómo lo conocemos. Acompáñanos en este viaje intelectual, mientras desvelamos las capas del pensamiento de uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Comencemos. Contexto histórico. Mientras nos adentramos en el mundo de Edmund Husserl, es esencial entender el telón de fondo histórico que moldeó su pensamiento. Nacido en 1859 en el Imperio Austrohúngaro, Husserl vivió en una época de gran agitación y cambio. Fue testigo de la transformación de Europa a través de la industrialización, las tensiones políticas y los cambios en el pensamiento científico y filosófico. Este contexto fue crucial para el desarrollo de sus ideas. En una época donde la ciencia comenzaba a dominar el pensamiento y la filosofía, Husserl se encontró en una encrucijada entre la tradición y la modernidad. Este periodo fue marcado por un creciente escepticismo hacia las narrativas religiosas y metafísicas tradicionales y un auge en el empirismo y el positivismo lógico. Después de estudiar matemáticas, física y filosofía, Husserl se doctoró en 1883 en la Universidad de Viena. Su interés inicial en la matemática y la lógica lo llevó a estudiar con Brentano y Stumpf, dos eminentes filósofos de la época, quienes influenciaron profundamente su pensamiento inicial. Durante su carrera, Husserl enseñó en varias universidades, incluyendo Halle, Gotinga y Friburgo. Fue en Gotinga donde desarrolló muchas de sus ideas fundamentales sobre la fenomenología. A pesar de enfrentar desafíos personales y profesionales, incluyendo la discriminación por su ascendencia judía, Husserl continuó su búsqueda incansable del conocimiento, lo que lo llevó a publicar obras influyentes como Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. La trayectoria de Husserl refleja un compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la comprensión de la experiencia humana. Un legado que continúa resonando en la filosofía contemporánea. Fundamentos de la fenomenología. Para adentrarnos en el corazón del pensamiento de Husserl, primero debemos entender qué es la fenomenología. En esencia, es un enfoque filosófico que se centra en la experiencia directa y la percepción. Husserl lo conceptualizó como una manera de volver a las cosas mismas, una exploración pura de la experiencia tal como se presenta, sin prejuicios ni suposiciones. Piensen en esto como observar una rosa. En lugar de analizarla científicamente, la fenomenología nos invita a experimentar su color, su aroma y la sensación que nos produce. Husserl argumentaba que esta aproximación es crucial para entender la esencia de todo lo que experimentamos. Un concepto clave en la fenomenología de Husserl es la intencionalidad de la conciencia.
En términos simples, esto significa que toda experiencia de la conciencia está dirigida hacia algo, no es un mero acto interno, sino siempre un acto hacia algo. Por ejemplo, cuando pensamos en un amigo, nuestra conciencia no solo está activa, sino dirigida hacia la idea o imagen de ese amigo. Este enfoque revolucionario sugiere que nuestra conciencia siempre está entrelazada con el mundo que nos rodea, en lugar de ser un espectador pasivo. Husserl también introdujo los conceptos de epogé y reducción fenomenológica. La epogé es como poner entre paréntesis nuestras creencias y suposiciones previas, suspendiendo nuestros juicios para ver las cosas de manera nueva. Imagina que estás viendo un objeto familiar, como un teléfono, como si fuera la primera vez, ignorando lo que sabes sobre su función y diseño. Por otro lado, la reducción fenomenológica es el proceso de analizar esas experiencias, despojándolas de sus capas de interpretación y significado para llegar a su esencia pura. Es como pelar una cebolla, capa por capa, para llegar al núcleo de nuestra experiencia directa. Estos procesos permiten a los fenomenólogos explorar la estructura fundamental de la experiencia, libre de las distorsiones de la interpretación cultural y personal. Husserl creía que mediante este método podríamos acceder a un conocimiento más verdadero y fundamental de la realidad. Husserl y los límites del conocimiento. Al explorar el pensamiento de Husserl sobre los límites del conocimiento, encontramos su crítica penetrante a la ciencia moderna. Husserl veía que la ciencia, en su búsqueda de leyes universales y objetivas, a menudo olvida la riqueza de la experiencia humana individual. Imaginen un científico que estudia el clima. Este se enfoca en datos y modelos, pero pierde la experiencia subjetiva del clima, como la sensación del sol en la piel o el olor de la lluvia. Husserl argumentaba que esta objetivización de la ciencia omite una dimensión esencial de nuestra realidad, la experiencia vivida. Según él, para comprender realmente el mundo, necesitamos integrar esta dimensión subjetiva en nuestro conocimiento. Conocimiento y subjetividad. Profundizando en la visión de Husserl sobre conocimiento y subjetividad, nos encontramos con una pregunta fundamental. ¿Es posible alcanzar un conocimiento objetivo a través de la fenomenología? Husserl creía que sí, pero no de la manera tradicional. En lugar de buscar verdades absolutas en un sentido científico, Husserl proponía una aproximación más introspectiva y personal. Imagínate observando un atardecer. Científicamente, podemos describirlo en términos de óptica y astronomía, pero Husserl nos invita a considerar cómo lo experimentamos personalmente, los colores, las emociones, el sentido de tranquilidad, etc. Esta perspectiva nos reta a reconsiderar lo que entendemos por conocimiento. No se trata solo de acumular datos y hechos, sino de comprender cómo estos hechos se entrelazan con nuestras experiencias personales y subjetivas. Husserl nos invita a explorar los límites de lo que podemos conocer, no solo como observadores externos del mundo, sino como seres vivientes y experimentadores dentro de él. La crisis de las ciencias europeas. En la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Armand Husserl se embarca en una profunda reflexión sobre la ciencia y su papel en la sociedad moderna. Publicada en los años turbulentos de la década de 1930, esta obra se erige no solo como un compendio de su pensamiento fenomenológico, sino también como una crítica penetrante a la dirección que había tomado la ciencia en ese entonces. Husserl observa que en su avance, la ciencia se ha alejado cada vez más del universo de nuestras experiencias cotidianas y significativas, algo que él considera fundamental. Crítica a la objetivación. Husserl argumenta en contra de la tendencia de la ciencia moderna a objetivar y cuantificar todo, perdiendo de vista el significado intrínseco de las experiencias individuales. Imaginemos a un astrónomo obsesionado con calcular la posición y la masa de una estrella.
Husserl nos invitaría a considerar también cómo esa estrella inspira asombro y curiosidad, y a cómo influye en nuestra concepción del universo y nuestra propia existencia. Ante esta crisis, Husserl propone un retorno a las cosas mismas. Esto significa redescubrir la conexión entre la ciencia y las experiencias vividas. No es un rechazo de la ciencia, sino un llamado a integrar la comprensión profunda y humana en su núcleo. Por ejemplo, en la medicina, en lugar de enfocarse solo en el tratamiento de síntomas, Husserl nos animaría a considerar la experiencia del paciente, su sufrimiento, esperanzas y miedos como parte esencial del proceso de curación. En este sentido, Husserl ve en la ciencia una oportunidad no solo para descubrir hechos, sino para enriquecer nuestra comprensión del mundo a través de una integración con nuestra experiencia directa y significativa. Este enfoque busca no solo precisión científica, sino también relevancia y significado en la práctica científica. Husserl y las verdades absolutas. En su búsqueda de verdades universales, Husserl nos lleva a un territorio filosófico profundo y complejo. Contrario a lo que podríamos esperar, Husserl no negaba la existencia de verdades absolutas. Sin embargo, su enfoque fenomenológico ofrecía una ruta diferente para acceder a ellas, una ruta anclada en la experiencia directa y la introspección. Imaginen que están buscando la verdad sobre la felicidad. La ciencia podría ofrecernos estadísticas y tendencias generales, pero Husserl nos invitaría a explorar nuestras experiencias personales de felicidad. A través de esta exploración, Husserl creía que podríamos acercarnos a una comprensión más profunda y universal de conceptos como la felicidad, más allá de su manifestación subjetiva y particular. Esta aproximación nos desafía a considerar las verdades absolutas no como realidades externas y fijas, sino como entendimientos profundos emergentes de nuestras experiencias vitales y compartidas. La influencia de Husserl en la filosofía posterior es inmensa y diversa. Sus ideas sobre las verdades absolutas y la fenomenología resonaron particularmente con filósofos como Heidegger, quien fue su alumno, y más tarde con figuras como Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty. Estos pensadores expandieron y modificaron las ideas de Husserl, especialmente en torno a la existencia y la experiencia humana. Por ejemplo, Heidegger tomó el enfoque fenomenológico de Husserl y lo aplicó a la cuestión del ser. Mientras que Sartre y Merleau-Ponty exploraron cómo nuestras experiencias y percepciones conforman nuestra existencia y libertad. A través de estos filósofos, el legado de Husserl continuó evolucionando, influenciando a su vez otras áreas de la filosofía y el pensamiento contemporáneo. En resumen, Husserl no solo nos desafió a repensar las verdades absolutas, sino que también dejó una marca indeleble en la trayectoria de la filosofía occidental. Una que sigue siendo relevante para nuestra comprensión del mundo y nuestra existencia en él. Husserl y la temporalidad. Armand Husserl dedicó una parte considerable de su obra a explorar la relación entre la conciencia y el tiempo, un tema que desempeña un papel crucial en su pensamiento fenomenológico. Para Husserl, el tiempo no era solo una medida externa, era fundamental para cómo experimentamos y comprendemos el mundo. Piensen en cómo recordamos un evento pasado. Según Husserl, cuando recordamos, no solo pensamos en un hecho aislado, sino que lo revivimos en nuestra conciencia. Este acto de recordar está intrínsecamente ligado al tiempo, ya que traemos el pasado al presente en nuestra mente. De manera similar, cuando anticipamos el futuro, nuestra conciencia se proyecta hacia adelante, creando expectativas y posibilidades. Husserl veía el tiempo como una corriente continua en la que el pasado, el presente y el futuro están entrelazados en la experiencia de la conciencia. Fenomenología del tiempo. En su fenomenología del tiempo, Husserl se adentra en cómo percibimos y vivimos el tiempo. No se trataba solo de segundos, minutos y horas, sino de cómo experimentamos el fluir del tiempo en nuestras vidas. Por ejemplo,
cuando estamos absortos en una actividad que disfrutamos, el tiempo parece volar, mientras que en momentos de aburrimiento o espera, parece pasar más lento. Husserl sugiere que nuestra experiencia del tiempo es subjetiva y varía según el contexto y nuestras emociones. Esta comprensión fenomenológica del tiempo nos desafía a verlo no como una entidad fija y lineal, sino como algo que vivimos de manera única y personal. Conclusión. Mientras cerramos este capítulo dedicado a Arthur Husserl, nos despedimos de un universo de pensamientos que van más allá de lo convencional. Las ideas de Husserl, tejidas en el rico tapiz de su fenomenología, no solo desafían nuestra percepción del conocimiento y la realidad, sino que también nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Este pionero de la fenomenología nos ha guiado a través de un sendero que redefine nuestra experiencia de la vida. En su mundo fenomenológico, Husserl nos enseña que la realidad no es un conjunto de hechos objetivos esperando ser descubiertos, sino una serie de experiencias subjetivas que se revelan a través de nuestra interacción consciente con el mundo. Al colocar la experiencia vivida en el núcleo de la filosofía, nos desafía a mirar más allá de las apariencias superficiales, ofreciéndonos herramientas para comprender más profundamente lo que significa existir. Al abordar conceptos como la intencionalidad, la epoge y la reducción fenomenológica, Husserl nos invita a liberarnos de prejuicios y a abrazar una percepción más auténtica del mundo. Esta filosofía va más allá de lo académico, influenciando cómo vivimos, cómo nos relacionamos con otros y cómo navegamos en el mar de decisiones éticas. La visión de Husserl sobre la subjetividad y nuestra conexión emocional con el mundo nos recuerda la importancia de valorar la experiencia humana y la reflexión personal. En la fenomenología de Husserl, cada momento, cada percepción, cada pensamiento, se convierte en una ventana hacia una comprensión más rica del ser y nuestra existencia en el cosmos. El legado de Husserl es un faro que nos ilumina en nuestra búsqueda de significado. Nos alienta a ir más allá de lo superficial, a cuestionar lo que damos por sentado y a abrazar la riqueza de nuestra experiencia directa. Con Husserl, cada paso que damos es una oportunidad para profundizar nuestro entendimiento y reconectar con la esencia de nuestra humanidad. Con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por las profundidades del pensamiento de Arthur Husserl. Espero que este viaje haya sido tan enriquecedor para ustedes. Husserl nos ha dejado mucho en que reflexionar sobre cómo vemos el mundo y cómo nos ubicamos en él. Ahora, me gustaría invitarlos a compartir sus reflexiones. ¿Qué resonó más con ustedes de las ideas de Husserl? ¿Hay aspectos de su filosofía que encuentran particularmente relevantes o quizás desafiantes? Por favor, compartan sus pensamientos y preguntas en los comentarios. Sus perspectivas enriquecen nuestra discusión y profundizan nuestra comprensión colectiva. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos en el mundo de Martin Heidegger, quien llevó la fenomenología en direcciones nuevas y provocativas. Exploraremos cómo Heidegger expandió y desafió las ideas de su mentor, abriendo un nuevo panorama en la filosofía del siglo XX. Desde el análisis del ser hasta su impacto en la existencia y el pensamiento moderno, será una exploración apasionante y reveladora. Así que los invitamos a acompañarnos en esta continua aventura por las ideas que han moldeado nuestro entendimiento del mundo. No se lo pierdan.